recorrido al cementerio general. Una empresa de autotransporte de pasajeros analiza desarrollar diversos proyectos, entre ellos iniciar en diciembre una ruta romántica para que los turistas nacionales y extranjeros disfruten de lugares emblemáticos relacionados con la trova. Un circuito turístico que le estamos llamando de la nostalgia, que habla de toda la parte cultural con el perfil de la música, la trova yucateca. Entonces ese lo vamos a hacer también, estamos preparándolo, todo esto pensando que para la temporada decembrina y para el tianguis turístico del 2020 esté ya maduro el proyecto, pero ya lo tenemos casi afinado. Estamos esperando solo unos temas de autoría del maestro Armando Manzanero, que se está trabajando con él y afinando detalles. También se afinan detalles para una ruta donde el cementerio general y su historia serán parte fundamental del recorrido. Que es un circuito que tiene que ver con ir al panteón principal y emblemático de la ciudad. Ahí hay, como sabemos, los miércoles inclusive una serenata. Entonces es entrar con el turibús, llevar a los turistas nacionales y extranjeros a que sepan toda la historia que ahí se cuenta y que escuchen también la parte de la música los días miércoles y saber cosas como que ahí fue fusilado Felipe Carrillo Puerto y ahí está la parte donde está el panteón de los músicos. O sea, es una cosa maravillosa. Con imágenes de Joaquín Martínez, la información es de Álvaro Martínez. Tele Yucatán te informa. Y de lo que siempre se enamoran los turistas que visitan nuestra tierra es de la gastronomía, misma que por cierto buscan promover y rescatar en su forma tradicional en Latinoamérica y también en el Caribe. La cocinera tradicional Miriam Peraza Rivero buscará rescatar las recetas de las abuelitas de Yucatán y promoverlas a través de la agrupación Chef Asociados de Latinoamérica y el Caribe, que la nombró delegada del capítulo Yucatán este lunes. La cocina es algo que le estoy transmitiendo a mis hijos, cocineros ellos, y ojalá que mis nietos, y obviamente el homenaje más grande a mis abuelas. El presidente de México de la asociación, Jesús Carreño, la invitó a participar en 2020 en el segundo Congreso Internacional Gastroturístico que se llevará a cabo en Bolivia. Muy pocas personas están preocupadas por decir qué vamos a hacer el día de mañana que no haya historia. Que los chicos ya no sepan de dónde vienen, cuáles son sus antecedentes, ¿no? Miriam, quien a partir de mañana cocinará diversos guisos representativos de la gastronomía yucateca en un hotel de la capital del país, en el evento denominado Semana de los Sabores de Yucatán, participará en un reportaje que realizará CNN Internacional sobre el Hanal Pichán. La asociación, que está presente en 16 países, cuenta con más de 2.000 chefs agremiados. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y ya que estamos hablando de la belleza de Yucatán, sus emblemáticos sabores y nuestras tradiciones, las leyendas forman parte importante de nuestra cultura, porque ¿quién no ha escuchado hablar de los aluches o el huaychivo? Justo por eso un grupo de jóvenes emprendedores promocionarán las leyendas de Yucatán y vea de qué manera. Jóvenes emprendedores adaptaron 3 leyendas tradicionales de Yucatán a una miniserie que combina la actuación con la animación digital. Enamorados de sus raíces, se agruparon para constituir su productora, Escarabajo Visual, encargada del proyecto denominado Las Leyendas de Amaya. El personaje, más que nada, queríamos que incentive la cultura del estado. También queríamos tener muy presente esos detalles que se han estado olvidando y pues que transmita a los niños de ahora pues esa falta de cultura que se está perdiendo, ¿no? Y qué mejor manera de contar las leyendas que hacen muy peculiar a nuestra región. Luego de la lluvia de ideas, comenzaron a darle forma a la preproducción, producción y postproducción. Los trabajos duraron 1 año. Utilizamos fotogramas, utilizamos también todo lo que es dibujo digital para poder lograr las transiciones y las animaciones. Todo se creó desde cero, se hicieron bocetos de la escenografía, cómo queríamos que quedara, el armado, la iluminación, todo es un proceso desde cero. Para dar mayor realismo se incluyeron detalles que representaron un gran reto. La leyenda igual tiene algo que quisimos crear, que es la atmósfera.
para darle más, no sé decir si sentimientos o darle más, que se apegue más realismo. Tratamos de darle la mayor calidad tanto al video filmado, que igual hicimos, tanto al audio, tanto a la música, a la animación. Tratamos de entregar un producto o un video con la mayor calidad posible. La miniserie, que incluye la leyenda de los Aluches, la princesa, el Maquech y el Huaychivo, se difundirá por redes sociales para que el público de todas las edades conozcan las leyendas de Yucatán. Desean que las leyendas de Amaya trasciendan fronteras, para que todo el mundo conozca algunas de las tradiciones orales que aún se conservan en el estado y para activar el turismo de la entidad. Esperan contar con el apoyo del público simplemente viendo, comentando y compartiendo su proyecto, para que el próximo año las leyendas de Amaya tengan su segunda temporada. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Una interesante propuesta para sacar adelante, mostrar a nivel nacional e internacional las leyendas de Yucatán. Vamos con otras cosas y mire, prepare su paraguas, pues el ingreso de la onda tropical número 46 favorecerá el aumento de nublados y el potencial de lluvias fuertes en el centro oriente y también en el sur del estado. Tome sus precauciones, porque además podría haber descargas eléctricas. Pero ya no le cuento más, vamos directo al pronóstico del tiempo. Una nueva onda tropical se aproximará a las costas de Quintana Roo. Aunado a una vaguada sobre la península de Yucatán, favorecerá aumento de nublado con potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, centro y sur del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este-sureste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 33 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 33 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 31 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Y justamente hablando de las condiciones del tiempo, eso nos reportan a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Elmer dice muy buenas tardes y con lluvia, y también Miguel Gallegos, que dice que buena lluvia. No dicen aproximadamente o exactamente dónde está cayendo. Aquí en las instalaciones de Teleyucatán apenas si nos alcanzó un ligero chipi-chipi, pero pues más adelante tome sus precauciones. Si va a salir de casa, no olvide cargar con su paraguas. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros a la vuelta, hay más noticias. Te invitamos a ver el programa Quiero ser Rey del Carnaval. El primer show de talento para elegir a los Reyes del Carnaval de Mérida 2020. No te lo pierdas, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche por Teleyucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Teleyucatán.
Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa y esta tarde le invito a visitar el mercado Lucas de Gálvez para conocer a doña Elide, una yucateca poseedora de un récord Guinness, así como lo escucha. Pero eso no es lo más interesante, sino que la familia Solís busca repetir la hazaña. ¿Quieres saber por qué? Descubrámoslo juntos. Soy Elide del Socorro Solís Herrera, tengo 60 años y yo comencé con el negocio para sacar adelante a mis hijos. Son 3. Aquí en el mercado Lucas de Gálvez, en el área de ferreteros, se encuentra un negocio muy particular, el de doña Elide, que hace 3 años logró romper un récord Guinness por la producción de latas para cochinita. Doña Elide lleva en el negocio más de 40 años. Sus principales insumos: lámina galvanizada, acero inoxidable, aluminio y sus manos. Hago las latas, también tartaletas, las corto así redondo, después las paso a la máquina, con una pinza las voy doblando. Fabricar cada una de estas piezas tiene un proceso muy particular. Se corta, lo pasamos a lo que es el suaje, la dobladora, se martilla y se le da forma para pues ya meterla al mercado. Son aproximadamente 30,000 latas de PIP las que se fabrican durante la temporada de Janalpichán. Eso sin contar los artículos de temporada, como la urna de restos, el incensario y los portavelas, por lo que la producción comienza con 6 meses de anticipación. Aumenta demasiado. Es que nosotros somos fabricantes y pues vendemos acá al mercado, fuera del mercado, o sea, se van a Campeche, Chetumal, Tabasco, latas de cochinita, de PIP. Individual, pequeña, mediana, grande y jumbo. Estas son las medidas de las latas para PIP que fabrica la familia Solís, con las que pretenden repetir la hazaña y ganar su segundo récord Guinness. Con imágenes de Armando Irigoyen y Efraín Rodríguez, Libden Ojeda, Tele Yucatán Te Informa. Muchísimas gracias a doña Elide y a la familia Solís en especial. Un saludo muy afectuoso a la pequeña Yuli. Gracias por todas las facilidades y también compartirnos este trabajo que caracteriza a los yucatecos. Y bueno, vamos con más noticias. Y justamente ayer por la tarde le platiqué del primer concurso de canto Mi Tributo a José José, que se realizó en el Centro de Reinserción Social de Mérida, que se efectuó como parte del Festival Cultural de Otoño 2019 y donde la canción 40 y 20 obtuvo el primer lugar, mientras que el segundo lugar fue para la melodía Vamos a Darnos y el tercer sitio para el icónico tema Ya lo pasado, pasado. Le cuento que el jurado estuvo integrado por Mariana Coello, Manu Rey y Ricardo Sáenz, cantantes y actores de teatro musical, quienes calificaron interpretación, entonación y también desenvolvimiento escénico en todos los participantes. El director del Cerezo, Francisco Javier Brito Herrera, entregó premios a los 3 primeros lugares, que consistieron en bastidores e hilos para la elaboración de hamacas. Y mire ahí en su pantalla imágenes de cómo se desarrolló este concurso de canto. En otras cosas, los productos sin contaminantes son necesarios para la salud alimentaria. Así lo aseguraron durante la conferencia Seguridad Alimentaria. No hay opción para que los responsables de esta área y profesores y alumnos de la Facultad de Ingeniería Química tengan conciencia sobre lo relevante que es este tema. Es necesario producir alimentos seguros, nutritivos y en cantidades suficientes para satisfacer los requerimientos nutricionales para no poner en riesgo la salud de la población, señaló el secretario académico de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, Ángel Ramiro Trejo Irigoyen.
para que los responsables de seguridad alimentaria de las empresas, así como profesores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química, conozcan las actualizaciones y adecuaciones del proceso de inocuidad alimentaria, se impartió la conferencia Seguridad Alimentaria No Hay Opción, una visión global a cargo de Juan Balam Muñoz y Joaquín Rodríguez. Trejo Irigoyen explicó que los procesos y procedimientos de elaboración de un producto son vitales, tanto en el análisis de contaminación, así como los diversos estudios que se deben realizar como la vida de anaquel, almacenaje, transportación, por mencionar algunos, con el objetivo de asegurar que al ser consumidos no enfermen a la población. Teleyucatán te informa. Y hablando de educación y también de estudiantes, mire, le platico de esa propuesta denominada Biblioteca Humana, que en pocas palabras trata de enseñar a través de las páginas de vida de personas que han atravesado una dura situación, como por ejemplo el cáncer, discriminación o incluso por vivir con VIH-Sida. Estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana escucharon testimonios de personas que han enfrentado adversidades como sobrevivir al cáncer infantil, así como historias de lucha por la inclusión y no discriminación, por tener alguna condición de discapacidad, por ser adultos mayores o vivir con VIH-Sida, durante la actividad denominada Biblioteca Humana, en el marco del Día Nacional contra la Discriminación que se conmemoró el pasado 19 de octubre. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán convocaron a la Biblioteca Humana, actividad en la que participaron más de 80 estudiantes de la UTM. El presidente de la CODEMI, el Óscar Sabido Santana, agradeció a los libros humanos por compartir sus experiencias con los jóvenes, quienes mostraron gran interés por las historias de vida. Por su parte, la directora del Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán, María Guadalupe Méndez Correa, agradeció a los participantes y a las instituciones participantes por ser aliados en la lucha contra la discriminación en la entidad. Teleyucatán te informa. Y antes de irnos a la pausa comercial, agradezco el favor de su preferencia y también por tomarse el tiempo de escribirnos a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Los saludos son para Neida May, también para Leonardo Ireta, también se comunica con nosotros José Chalé desde Acanqué, que dice que por esa zona el cielo se ve bastante nublado, y también para Nancy González. Espero que estén disfrutando su tarde. Nos vamos a la pausa comercial, quédense con nosotros. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Con la reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado, se garantiza la participación igualitaria entre mujeres y hombres en todas las instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En México, somos la mitad de la población y ahora participaremos en la toma de decisiones en paridad. 50% mujeres y 50% hombres. Así reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido. Continuamos con más noticias y vamos a continuar hablando también de jóvenes como antes de la pausa comercial, pero ahora de emprendedores. Y es que si usted siempre tiene dificultades para encontrar la ruta adecuada de camiones para transportarse o incluso hallar el o los paraderos, preste mucha atención porque quizás este proyecto podría solucionarle la vida. Como usuario de transporte público, ¿ha tenido dudas de qué ruta de camión puede llevarlo a algún destino en específico? Para que no le pase, 3 empresas de jóvenes yucatecos relanzaron la app GoBus. ¿Qué es GoBus? Es una aplicación que te brinda todas las rutas del transporte público, toda la información del transporte público para ser más específicos. Te da fotos de los camiones, te da los paraderos de los camiones, las rutas de los camiones, igual las combis, y te da los principales puntos de interés de cada ruta. Hace 4 años lanzaron la primera versión de la aplicación tras ser acreedores del segundo lugar del Mérida Hack Day,
y hasta hace un año tuvieron 53,000 descargas. Sus objetivos son facilitar la movilidad e incentivar el uso del transporte urbano y reducir los automóviles particulares, por lo que para actualizar la información, realizaron el mapeo de las 253 rutas que integran la zona metropolitana de la ciudad. Por otro lado, mejoraron el diseño del software para hacer más amigable la interfaz con el usuario y ofrecer seguridad en el uso de sus datos personales. Además, tendrán acceso a promociones exclusivas en establecimientos aliados. La app es gratuita y está disponible para dispositivos Android. En los próximos días, podrá descargarse en dispositivos iOS y sus versiones en inglés. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Denses, Teleyucatán te informa. Y ahora le cuento que tuve la oportunidad de platicar con el luchador Octagón, vocero de la campaña No Está Chido, que es un movimiento social por la salud que busca evitar el consumo de alcohol y tabaco en niñas, niños y adolescentes. La campaña ahora está en su segunda fase, la de fomentar actividades físicas y deportivas. ¿Y quién mejor para hablar del tema que alguien que ha dedicado su vida al deporte? Así que le invito a que escuchemos esta amena charla. Hola, muy buenas tardes, Octagón, muchas gracias por tomarnos la llamada esta tarde para platicar de la segunda fase de esta campaña No Está Chido. Muchas gracias, primero que todo, aquí a tu auditorio. Pues sí, efectivamente, en la segunda fase de la campaña No Está Chido, tú sabes que queremos erradicar de raíz el consumo de alcohol y de tabaco a todos los niños, las niñas y los jóvenes. Esa es la campaña en sí, y yo tengo la fortuna de ser embajador del deporte, y yo les cambio, y no está chido que consuman alcohol y tabaco por hacer deporte, ya sea karate, atletismo, lucha libre, box, fútbol, basquetbol, voleibol, cualquier deporte, pero sí, no está chido que consuman alcohol y tabaco los niños, las niñas y los adolescentes. Durante esta segunda fase también veo que se promueve la unión familiar y la comunicación precisamente en este importante núcleo. Fíjate que la unión y la comunicación en la familia es importantísima, porque el papá tiene la información para poder evitar que los niños, los hijos, consuman tanto el alcohol y el tabaco. Definitivamente la unión familiar es la base para que no consuman ese tipo de alcohol y de tabaco. Teniendo el reforzamiento y el apoyo de los padres de familia, sin duda alguna es mucho más fácil salir de cualquier situación, y por lo que sé, la alternativa que brindan o que nos ofrecen a través de la campaña No Está Chido es hacer precisamente deporte, que además sé que tiene grandes beneficios, pero qué mejor que tú que nos digas que él es el experto. Fíjate que mis 37 años como luchador profesional, el sillón nunca tiene un cigarro en la mano, porque ¿sabes por qué? Porque a mí me mermaría mucho mi condición física para poder hacer las llaves, la octagonina, la jarocha, el helicóptero, todo lo que ven que yo hago arriba de un ring, es a base de una buena condición física. Gracias a que no fumo, tengo esa buena condición y les puedo dar un buen espectáculo. Yo invito a todos los niños, las niñas y los jóvenes, que no está chido que tomen alcohol y que fumen tabaco. ¿Cuál es la recomendación que tú darías, además, pues obviamente, de no recurrir a estas sustancias, para que los jóvenes se animen a hacer deporte, a ver más allá del alcohol o del tabaco, para salir adelante y tomar también el deporte como un impulso que pueda ayudarlos en su vida futura? Mira, el deporte siempre te va a dar buenas condiciones. Mira, desgraciadamente de los 8 años a los 15, lo que es la primaria y la secundaria, estamos batallando con el alcohol y el tabaco. Los 8 años de los niños en la primaria, pues es la base, es el cimiento para que crezcan sanos y fuertes para poder hacer otras actividades. Pero sí es importante que no está chido que tomen alcohol y que fumen tabaco, porque les va a mermar. Imagínate los niños con los dientes amarillos, las manos, los dedos amarillos, mal olor en su cabello, por fuera. Todo eso lo estamos hablando por fuera, pero por dentro, el cáncer de pulmón, el cáncer de garganta y tantas consecuencias que puede traer el que esté consumiendo tanto alcohol como el tabaco. Sin duda alguna, las consecuencias que puede traer cualquiera de estas adicciones son terribles, y como dices, no está chido que los niños consuman tabaco o alcohol, y pues lo que sí está chido es que aprendan a decir no a cualquier persona o amigo que les ofrezca este tipo de sustancias. Sí, claro, pero hay que tratar de evitar ese primer cigarro. Si evitamos ese primer cigarro y esa primera copa, tenlo por seguro que esta campaña va a ser un éxito.
saber decir no. Ellos son libres de poder decir no quiero probar ni una copa ni un cigarro. Y tener la fuerza de voluntad también. La última invitación para que los jóvenes y también los padres de familia se sumen a esta campaña. Los padres de familia y los maestros y el núcleo social en el que se desenvuelve, pues no está chido. Ahorita nos estamos uniendo deportistas como Jackie Nava, como los Diablos de México, como muchos otros deportistas, para fomentar esta campaña de que no está chido que tomen y que fumen. Influencers, conductores, deportistas, cantantes, todos sumarse a la campaña no está chido. Todos estamos sumados en esa campaña desde artistas, deportistas, para fomentar el deporte y se alejen de todos los vicios. Muchísimas gracias por habernos tomado esta llamada esta tarde. A ti y a tu auditorio ahí a medio les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Ahí quedó la información de la campaña No Está Chido para que tome en consideración y también se sume a este movimiento social por una juventud más sana y saludable. Y ahora detenemos un momento las noticias porque los especialistas en el cuidado de la belleza esta tarde nos traen una excelente recomendación, así que vamos a ver la siguiente cápsula. Hola, buenas tardes, mi nombre es Wendy Luna. Vamos a poner un tono rubio cenizo para eliminar todo lo exceso de naranjoso y amarillento que vemos. En lo que solucionamos unas circunstancias técnicas, mire, tenemos saludos pendientes y son para Federico Mizucán. Nos saluda desde California y también envía un caluroso saludo para todo el equipo de producción de Tele Yucatán, también para César Puc, desde Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo. Y ahora sí tenemos la recomendación de los especialistas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Wendy Luna. Vamos a poner un tono rubio cenizo para eliminar todo lo exceso de naranjoso y amarillento que vemos en el cabello. Y vamos a darle forma al corte porque no tiene absolutamente nada de forma, dándole vida y movimiento al cabello. A continuación vamos a hacer unos destellos de highlights que mi compañero Kevin Valle me va a estar ayudando, dándole luz al cabello, haciéndole un buen corte para que tenga forma el cabello con una profunda hidratación para que se enmarque más su rizo. Pueden ver, ya tenemos el resultado final de las chicas. Con mi compañera Claudia hicimos un balayage para corregir el tono naranja que tenía en el cabello con unos tonos rubios, cenizos. Hidratamos el cabello porque estaba muy procesado su cabello. Y hicimos un corte para darle un poco de volumen y movimiento al cabello. Y con mi compañera Mayra hicimos unas highlights en tonos marrones para darle un poco de luz a su cabello muy sutil y un poco de movimiento al cabello con una hidratación también profunda para nutrir su cabello. Bueno, y ese es el resultado final de nuestras modelos. Yo soy Wendy Luna, él es Kevin Valle y los esperamos en Luz a Luz. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. El partido con más historia en México le abre la puerta al presente y al futuro. Hoy les decimos a todos, construyamos el mejor PRI de toda su historia. Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país y no tengo ni la menor duda, el PRI va a regresar. ¡Viva el PRI! PRI.
En el gobierno del estado de Yucatán pusimos en marcha el programa Médico 24/7, el cual brinda atención médica y medicamentos en horarios complementarios durante el tiempo en que los centros de salud de las comunidades se encuentran cerrados, con el fin de cuidar el bienestar de las familias y atendiendo de manera oportuna a los que más lo necesitan. Con estas acciones mejoramos la atención médica a los yucatecos y garantizamos que todos tengan acceso a la salud cuando lo necesiten. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Las personas mayores lo saben, lo saben. Y todas las mujeres lo saben, lo saben. Las víctimas de trata lo saben, lo saben. Todos los migrantes lo saben, lo saben. Los niños y las niñas lo saben, lo saben. ¿Y en dónde denuncias? En CNDH. Continuamos con más noticias en Tele Yucatán Te Informa. Gracias por seguir con nosotros esta tarde. Y ahora le pregunto, ¿sabía que aquí en Yucatán se encuentra una clínica de reconstrucción mamaria? La reconstrucción de los senos es fundamental para que la paciente recobre su autoestima. Aquí le contamos más detalles. El Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán es el único del estado que cuenta con una clínica de reconstrucción mamaria. Los casos varían, depende igual del flujo de pacientes. Este es un hospital de referencia, o sea, nosotros nos mandan a los pacientes, en promedio se intentan hacer aproximadamente 10 a 15 casos de reconstrucción mamaria al año. Hay diversas técnicas de reconstrucción y dependiendo de las condiciones de la paciente, se elige la más adecuada. Hay reconstrucción con tu propio cuerpo o reconstrucción con implantes, que se llaman reconstrucción con implantes o reconstrucción con tejidos autólogos. Reconstrucción con tejidos autólogos, ¿qué es? Es cuando con tejido de tu propio cuerpo, ya sea parte del abdomen o músculo de la espalda, se rota o se sube para intentar formar la mama. Allá también tenemos que ver el volumen de la otra mama para intentar hacerlos simétricos. A veces se puede solo con el tejido, a veces se ponen expansores, a veces ponemos el tejido más un implante. ¿Okay? O sea, realmente aquí es valorar, cada paciente es pues especial, cada paciente es individual. Para reconstruir el pezón se toma piel de la ingle, otras pacientes se lo tatúan y con un injerto de piel se forma el relieve. La reconstrucción de los senos es fundamental para que la paciente recobre su autoestima. Y ella siente que una parte fue amputada, parte de lo que le identifica como mujer, por decir, una mama. Entonces, la reconstrucción intentamos devolverles eso, intentamos devolverles la confianza, intentamos devolverle el autoestima, que nuevamente ella pueda lucir las prendas que le gusten, los vestidos, el traje de baño, la ropa interior. Volver a sentirse bella, volver a sentirse mujer. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Preste mucha atención. A nivel mundial se detectan 1.7 millones de casos nuevos de cáncer y el 40% de mujeres fallece a causa justamente de esta enfermedad. Hay factores de riesgo que debe tener en consideración, así que hoy un especialista nos platica todos y cada uno de ellos. No tener hijos o retrasar la maternidad para después de los 30 años, no amamantar y la obesidad son algunos de los factores de riesgo para la aparición del cáncer de mama. El riesgo aumenta 2 o 3 veces más en relación a una mujer que tuvo una reproducción antes de esa edad. La obesidad es un factor muy importante de aumento de riesgo en el cáncer de mama. Y incluso los pacientes que ya tienen cáncer, la tasa de que vuelva a presentarse el cáncer de mama aumenta en más del 50% cuando la paciente presenta obesidad. El ginecólogo-oncólogo Pedro Blas Hernández dijo que las diferencias entre las mujeres del norte y el sur en cuanto a esta enfermedad son muy marcadas. En el norte del país hay más casos de mujeres con cáncer de mama que en el sur.
paradójicamente en los estados del sur se diagnostica menos la enfermedad, pero la tasa de mortalidad es más alta. Es decir, en el sur hay menos casos, pero la gente se muere más. A nivel mundial se detectan 1.7 millones de casos nuevos al año y 40% de las mujeres fallecen a causa de la enfermedad. En México, el año pasado se detectaron 27.230 casos nuevos, lo que representa el 20% de los cánceres en la mujer. Esto debido a un diagnóstico tardío. Cerca del 55% de los cánceres de mama en México son diagnosticados en una etapa que le llamamos localmente avanzada. Esto es cuando la enfermedad ya hizo metástasis hacia la región axilar. Es como parte de la estrategia para poder realizar un diagnóstico temprano de la enfermedad, se insiste en relación a realizar sus estudios de tamizaje. Exhortó a las mujeres a realizarse su mamografía a partir de los 40 años y la autoexploración desde los 18 años, 10 días posteriores al ciclo menstrual, y a los 25 años esta exploración debe realizarla el ginecólogo. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. De ahí la importancia de la autoexploración. Recuerde que la salud está en nuestras manos, de nosotras depende prevenirlo. Ahí quedó, y sobre todo que seguimos en octubre, el mes de la prevención justamente del cáncer de mama. Pero bueno, dejamos a un lado los temas de salud y le platico que se acerca el fin de semana más barato del año y llega con la meta de superar los 8,000 establecimientos inscritos al programa, pero eso sí, autoridades también hicieron un llamado en general para todos los compradores, para no caer en los excesos y llenarse de deudas que a la larga resulten impagables. Del 15 al 18 de noviembre se realizará el programa comercial más importante de México, el Buen Fin. Para este año, la Canaco Mérida tiene como una meta superar los 8,000 establecimientos inscritos al programa, así como la derrama económica que en 2018 fue de 6,696 millones de pesos. En esta edición, Canaco Mérida buscará ratificar el primer lugar nacional del concurso de cámaras con el mejor desempeño durante el Buen Fin dentro del estrato C. Aunque uno de los objetivos del esquema es incentivar ventas, los empresarios yucatecos piden realizar compras con planeación y de forma responsable, evitando endeudarse con las tarjetas de crédito. También pedimos a los mexicanos que antes de comprar, comparen precios, y para ello con Canaco Servitur brindará a todas las cámaras de comercio una app que facilitará a los compradores conocer dónde están los mejores precios, ofertas y promociones. Habrá descuentos en ropa, calzado, línea blanca, materiales de construcción, equipos de cómputo, tecnología celular, automóviles, paquetes vacacionales, tratamientos estéticos, odontológicos, análisis clínicos, entre otros. Además, se condonarán pagos moratorios por multas e impuestos estatales y municipales. El SAT sorteará una bolsa de 500 millones de pesos con 390,000 premios de reembolso a quienes realicen compras en línea. La Profeco se prepara para monitorear a los establecimientos participantes. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y en la zona poniente de la ciudad, el humo y el fuego interrumpieron las actividades de una parte de una plaza comercial. Las llamas consumieron gran parte de la mercancía, pero afortunadamente todo quedó en daños únicamente materiales. El reporte completo a continuación. Anoche se incendió una tienda de ropa en el centro comercial Plaza Las Américas, que ocasionó el desalojo del personal y comensales de un restaurante aledaño al comercio afectado. Al principio se pensó que el incendio se originó en la cocina del restaurante, porque salía mucho humo. Por eso su gerente, Aldo Díaz Aguilar, llamó a los bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, luego de que los tragahumos revisaron el establecimiento, se percataron que el humo no se originó en la cocina, sino en la tienda de ropa aledaña. Aunque los bomberos controlaron el incendio, el fuego consumió cientos de prendas. Con información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Esto sucedió ayer por la noche, pero bueno, veremos qué sucede después con el reporte policiaco. Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos lleva hasta la costa, el bello puerto de Zizal, conocido por su hermosa playa, pero también
por sus ojos de agua y cenotes. Estas imágenes las encontramos en redes sociales y en ellas unos visitantes van narrando su experiencia caminando hacia el cuerpo de agua, dando recomendaciones incluso de la manera en la que uno debe ir para disfrutar al máximo la experiencia. Y para cerrar con broche de oro, el final del video vemos la refrescante agua y la vida acuática que hay precisamente en este cuerpo de agua. Así nos animamos a aprovechar los últimos fines de semana antes de que se acabe el año con bastante calor y disfrutar con la familia, los amigos de nuestra costa yucateca. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Nos vemos mañana en el Touch de la semana con más noticias. No le cambie, se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Nuestros compañeros ya están listos para llevarle todos los detalles. Que pase muy buenas tardes. Nos vemos hasta mañana. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Estamos listos para presentarle lo más relevante de la jornada deportiva. Esta tarde vamos a estar hablando acerca del fútbol americano y es que se presentó lo que va a ser el cuarto campeonato nacional Under 15, evento que se va a realizar en nuestra ciudad del 10 al 14 de diciembre próximo. También estaremos presentándole la opinión del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, Jorge Orobio, quien dice que tanto en lo que resta de este 2019 como en el 2020 buscará darle un impulso a la práctica de este deporte en Yucatán. Le tendremos todos los detalles en la información de la tauromaquia. Bueno, pues se anuncia que el 17 de noviembre va a estar en Tizimín Pablo Hermoso de Mendoza y también se da el reporte del peso de los toros en la corrida del próximo domingo en la Plaza Mérida, donde André Lagraver Peniche, el Galo, se estará convirtiendo en el 10º matador de toros nacido en Yucatán. Le estaremos dando todos los pormenores. Y finalmente la información del fútbol. Los Venados, después de haber perdido el viernes por la noche en el Carlos Iturralde 4-2 ante la Jaiba del Tampico Madero, el próximo sábado estarán enfrentando en calidad de visitante al equipo de los Cafetaleros en Chiapas. Estaremos platicando con el director deportivo Miguel Fernández. De esto y mucho más estaremos hablando, y como todas las tardes, el gusto, el privilegio de saludar a mi compañero Antonio Lizamatoni. Arrancamos. Así es, ya listos con la información en este martes.
Ya rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación. Recuerde, el teléfono es el 940-7600. Nuestras redes sociales, usted nos puede encontrar en Twitter en @deportesteleyuc y también nos puede buscar en Facebook en @deportesteleyucatán. Así que pues ya listos con toda la información. Arranquémonos ya, mi estimado Mario, este día. Y vámonos con la nota de fútbol americano, y es que en diciembre 16 selecciones de diferentes estados del país estarán compitiendo en el evento nacional Under 15. Los detalles. La cuarta edición del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Under 15, en el que participarán 16 selecciones del país, se realizará en el Complejo Deportivo La Inalámbrica de esta ciudad del 10 al 14 de diciembre próximo, anunció este mediodía Carlos Cardona Mendoza, organizador del evento. Son 16 selecciones nacionales ya confirmadas, se va a jugar del 10 al 14, es la competencia ya real del Campeonato Under 15, la cuarta edición de la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Los juegos de eliminatoria, son de 2 cuartos, ¿sí? Se van a plantear 4 grupos tentativamente para eliminarse entre ellos, ¿sí? Y se estima que diariamente van a haber 12 partidos. El representativo de Yucatán estará integrado por una selección de 45 jugadores provenientes de los equipos Águilas, Tigres y Lobos de Mérida. Hicimos un tryout en el mes de junio, a finales de junio hicimos un tryout de los 3 equipos, fueron 65 jugadores. Sí, de esos 65 escogimos a 38 y estamos estimando llegar a los 45 en este trayecto porque la categoría en la que se va a jugar ahorita está en competencia. Entonces seguramente se van a sumar 7 jugadoras más para terminar de cerrar el roster con 45. De Águilas de Mérida, Tigres de Mérida y Lobos del Instituto Tecnológico de Mérida. En el Nacional de Fútbol Americano participarán las selecciones de Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, Ciudad de México y Yucatán. Bueno, y en más del deporte del emparrillado, pues platicamos con el presidente de la Federación Mexicana, Jorge Orobio, y él nos habla pues del buen nivel que está teniendo Yucatán y que está destacando en esta disciplina. El Campeonato Nacional de Fútbol Americano categoría Under 15, que se realizará en diciembre en Mérida, será la punta de lanza para que Yucatán tenga mayor presencia a nivel nacional en esta disciplina, aseguró Jorge Orobio Rosas, presidente de la Federación Mexicana del llamado Deporte del Emparrillado. Ha crecido rápido y con calidad. Han participado en todos los últimos eventos que tenemos. En todas las ediciones han estado participando y está creciendo exponencialmente. Y ya no nada más se juega equipado o de jóvenes, sino también de mujeres. Tienen en el equipo de Leonas su principal impulsor y ya juegan en todas las categorías, participan con nosotros. Dijo que es la primera ocasión que 16 equipos aseguran su asistencia en un torneo nacional de esta categoría, el cual es también la primera ocasión que sale del centro del país. Todo el mundo quiere un nacional de este tipo y es la primera vez que es 16 equipos. Empezamos con 6, 8, bajó siguió en 8, subió a 10 y ahora 16 y pueden ser 20 equipos. Por último, Jorge Orobio Rosas, quien estuvo presente en la presentación del Nacional Under 15, aseguró que para el 2020 vienen eventos importantes para Yucatán en diferentes categorías. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con este torneo nacional de fútbol americano. Vamos a ir a la pausa. Entonces usted ¿Día de Muertos? No, Halloween. Así es, Halloween es para porque vimos una silueta de repente. Halloween es para los estadounidenses, nosotros en México es Día de Muertos. ¿No pide dulces? Sí, pide dulces. Entonces lo que le conviene. Vamos a la pausa y al regresar estaremos hablando de la fiesta de los toros, también el fútbol, los Venados el sábado, visitando a Chiapas en la Liga de Ascenso. No tardamos, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Ya
sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019. Del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante. Conserva la calma. Infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Llega Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros esta tarde aquí en Deportes Tele Yucatán. Te informa, el 17 de noviembre, por primera vez, Pablo Hermoso de Mendoza se va a estar presentando en el coso portátil allá en Tizimil. Pero antes, este domingo, André Lagraver Peniche busca convertirse en el 10º matador yucateco de toros. Aquí le presentamos los detalles. El próximo domingo, 17 de noviembre, el regionador español Pablo Hermoso de Mendoza se presentará por primera vez en la placita de toros portátil de Tizimín, Yucatán, alternando con el mexicano Horacio Casas. El encierro de 4 ejemplares para este festejo de rejones llevará las divisas de las ganaderías Marrón y Puerta Grande. Por otro lado, siempre en el tema de la fiesta brava, se informó del peso de los 6 toros de la ganadería de Fernando de la Mora que se lidiarán este domingo en la Plaza Mérida y en cuya corrida tomará la alternativa como matador de toros el novillero yucateco André Lagraver Peniche, el Galo. El toro marcado con el número 9 y de nombre Si Tú Supieras es un cárdeno nevado de 490 kilos. El número 13, Caballero, de color negro con 540 kilos. El número 18, Altivo, de color negro con 530 kilos. El número 29, Queretano, de color negro con 470 kilos. El número 47, A Mi Manera, de color cárdeno oscuro con 560 kilos. Y finalmente, el toro marcado con el número 59 de nombre Mi Querer y de color cárdeno bragado de 500 kilos. Bueno, de aquí nos vamos al fútbol, a la Liga de Ascenso, y es que los Venados el próximo sábado 26 se enfrentan a los Cafetaleros. Y bueno, con este tema platicamos con Miguel Fernández Aldana, quien es el director deportivo, y nos habla pues bueno de los partidos que le restan al Club Ciervo. Después de perder 4-2 contra la Jaiba Brava del Tampico Madero, los Venados de Yucatán buscarán cerrar con 3 victorias en la Apertura 2019 de la Liga de Ascenso, para aspirar a entrar a la liguilla, destacó en conferencia de prensa Miguel Fernández Aldana, director deportivo del Club Ciervo. Sin duda ha sido un torneo que no hemos podido ser constantes en el funcionar del equipo. Hemos tenido buenos momentos, malos momentos, empezamos muy bien, tanto del partido con Saprissa, creo que el equipo tuvo un fundamento que prometía, ¿no? Y luego en la Copa iniciamos ganando en casa, llegamos a estar hasta en primer lugar y de ahí hemos estado por momentos jugando bien y jugando mal, totalmente, no es uno de los factores que están así a vista de todos y que nos ha dolido muchísimo no poder hacer del litoral de una plaza, pues ahora sí que la que más nos genere en el porcentaje. Y hoy nos traen la pelea, o sea, la pelea y nos tiene cerca a los puntos de visita y nos quedan 2 de visita. Yo creo que el equipo se acomoda bien en Zacatepec, de hecho que se perdió, íbamos ahí con la ventaja y íbamos bien y al final se dio la expulsión y no nos favoreció, pero hay mucha confianza en que de visita podemos ir a conseguir lo que en casa no hemos podido hacer este torneo.
Bueno, pues al equipo de los Venados FC Yucatán, como decía Miguel Fernández, quien es el director administrativo de los Venados FC Yucatán, pues le quedan 3 partidos, 2 en calidad de visitante y 1 como local. El primero de visitante será este sábado a las 7 de la noche contra los Cafetaleros en Chiapas. Le urge a los Ciervos volver a encontrarse con la senda de la victoria. Llevan en un total de 10 partidos disputados, 5 derrotas y andan pues abajo de la media tabla en esta apertura 2019 de la Liga de Ascenso. Perfecto, pues vámonos. Hoy en la noche ya arranca el primero de la Serie Mundial, la serie final de las Grandes Ligas, Astros contra el equipo de Washington. ¿De dónde? ¿De qué confrontación? Nacionales. No, pero la serie, ¿qué dijo? La Serie Mundial. Por fin, ¿no? Que no le gusta llamar pues la serie ya mundial. La tienen, entonces pues ya quedamos. Usted ayer decía que serie final, que porque para mí es serie final, pero pues ya se le quedó el nombre. Serie Mundial, es el nombre. O sea, usted no lo vas a cambiar jamás. Serie Mundial de béisbol. Interesante porque 2 mexicanos estarán viendo acción. Osuna por parte del equipo de Astros. Bueno, los 2 son de Astros, no tanto Osuna como Javier Urquidi, los 2 pertenecen al equipo de Astros. Osuna, lo recordarás, en el 2011 apenas con los Diablos Rojos del México y ahora ya con el equipo Astros disputando una Serie Mundial. Bueno, pues ahí está la Serie Mundial, no serie final, Serie Mundial. Su nombre, al señor Antonio Lizama no le guste darle el nombre como se le conoce a esta confrontación. Nos vamos, a nombre de todo el equipo, les recuerdo 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Muchas gracias, excelente tarde. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes.